Vamos a continuar con los esquemas de motores trifásicos y pues en este caso vamos a continuar con lo que son los esquemas de motores trifásicos concéntricos por polo consecuente. La clase anterior estuvimos trabajando con lo que son los motores concéntricos por polo bobinado. Entonces hay una pequeña diferencia en cuanto a los cálculos y obviamente en cuanto a la forma del diseño de este tipo de esquemas. Déjenme compartirles pantalla para que podamos trabajar con este tipo de bobinados. O sea, aquí tenemos los bobinados de trifásicos por polo consecuente. Varía un poco en su construcción. Aquí esto lo pueden revisar ustedes después, lo pueden leer. Y en este caso, pues vamos a revisar algunas las fórmulas. Siempre esta B va a ser el número de bobinas. En este caso siempre va a ser, K siempre va a ser el número de ranuras. Aquí también, fíjense acá que estoy viendo que ustedes tienen problema a la hora de hacer los cálculos. El valor de 2P siempre va a ser el número de polos. Entonces todavía les puse la información para que la revisaran. Cuando tengo un motor tetrapolar son 4 polos. Si tengo un motor bipolar son 2 polos. Si tengo un motor hexapolar son 6 polos. Entonces obviamente tienen que revisar y estar claros de esta información porque si no colocan correctamente la información en esta fórmula, obviamente van a tener problemas a la hora de los cálculos y obviamente cuando quieran hacer el esquema. Entonces aquí hay unas pequeñas valoraciones. En el caso que el resultado sea de número par o impar, todos los grupos son iguales y no comparten ranura. Este tipo de bobinado me da una especial razón en el sentido de que este bobinado puede compartir ranura. Entonces, no es muy común en los motores trifásicos, por lo menos en este tipo. Es mucho más común compartir ranuras de bobinados concéntricos en motores monofásicos. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a pasar, ¿verdad? Te estoy diciendo que es menos común. Y donde definitivamente sí se va a compartir ranura va a ser en los que llaman los bobinados excéntricos, que vamos a ver obviamente más adelante. Esta fórmula tiene una pequeña variación en relación a la anterior. Pueden compararlas para que revisen cuál es la diferencia. Lo mismo esta fórmula creo que varía un poco, en este caso en este valor de aquí, en el 2. En la fórmula anterior era 4, aquí ahora es 2. Esta fórmula también varía un poco, anteriormente era Q menos 1 por 2U y en este caso ahora solamente es por U. Y esta fórmula sí se mantiene, la Y de 120 que es el paso doble. Lo mismo que lo que son las bobinitas. Ve el cuadro de principios. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo. Calcule y diseña el esquema panorámico de un motor trifásico tetrapolar concéntrico de 24 ranuras y una capa. En este caso, conexión por polo consecuente. En este caso, la conexión por polo consecuente lo vamos a ver cuando estemos haciendo el esquema, cuando esté haciendo el esquema, que a diferencia del polo bobinado, que la conexión, una vez que yo tengo las bobinitas, la conexión por polo bobinado se hace final con principio y principio con final. En el caso del polo bobinado, la conexión se hace final con final y principio con principio. Entonces hay una pequeña diferencia en cuanto a la conexión, obviamente. Esa y otra parte constructiva, vamos a ver que son las diferencias más grandes en este caso del motor por polo consecuente en relación al motor por polo bobinado. Entonces tenemos, calcula el diseño de un esquema panorámico de un motor trifásico tetrapolar, es decir, que va a ser un motor de 4 polos, concéntrico de 24 ranuras a una capa con opción por polo consecuente. Pues aquí es donde entra la diferencia. Entonces tenemos nuestras fórmulas, en este caso la fórmula K. B va a ser igual a K sobre 2, en este caso K es 24, 24 sobre 2 va a ser igual a 12. Luego tengo KPQ, que en este caso va a ser K es 24, 2P corresponde al número de polos, fíjense acá, el número de polo 2P va a ser igual a 4, por Q, que es el número de fase. En este caso, un motor trifásico es por 3. 24 entre 4 por 3. 4 por 3, 12. 24 sobre 12 es igual a 2. Luego, tengo aquí el grupo de totales de bobina. Aquí hay una pequeña variación en relación a las fórmulas de polo bobinado. Y en este caso, pues aquí tengo P, que es pares de polos, por Q.
P en este caso son los pares. Si es un motor bipolar, va a ser un par. Si es un motor tetrapolar, van a ser 2 pares. Y si es un motor hexapolar, entonces son 6 pares. Entonces, como este es un motor tetrapolar, el número de pares va a ser 2 por 3, que es el número de fases. 2 por 3, 6. Luego, el grupo de fase me va a indicar que el grupo total, que en este caso era 6, sobre Q, que es el número de fases, va a ser 2. Esto tiene una pequeña diferencia en relación a los bobinados por polo bobinado. En este caso, este tipo de bobinado me arroja que solamente, a pesar de que es un motor tetrapolar, solamente voy a tener 2 bobinas. En el caso del motor por polo bobinado, el grupo de fase va a ser igual al número de al número de polos. Es decir, si es un motor bipolar, entonces el número el grupo de fase va a ser 2. Si es un motor tetrapolar, va a ser 4. Si es un motor hexapolar, va a ser 6. En este caso, fíjense acá, en este caso, es un motor tetrapolar, pero el grupo por fase solamente es 2. Ya vamos a ver después por qué pasa esa situación. Luego tenemos U, que va a ser igual a K sobre 2PQ. K va a ser 24. 2P sería el número de polos, que en este caso va a ser 4. Y en este caso Q va a ser el número de fases, que es 3. 4 por 3, 12. 24 sobre 12 es igual a 2. Luego tengo la amplitud, que en este caso, en el esquema de polo bobinado, M, que es la amplitud, en este caso significaba el número de espacios vacíos entre la bobina. Ahora, esto va a significar lo mismo, 4, en este caso el ejemplo me da 4, es el número de espacios en medio de la bobina, y aparte también va a ser la separación entre la bobina de la misma fase, es decir, que internamente la bobina va a tener 4 ranuras que no va a ocupar, de entre un bobinado y otro va a tener un espacio, que en este caso este espacio va a ser de 4 ranuras vacías. En el caso del polo bobinado, tras terminar una bobina, la siguiente bobina de la misma fase iba exactamente a la par. Entonces, esa es una pequeña diferencia constructiva de este tipo de motores. Y por último, tenemos entonces el cuadro de principios, que no cambia. En este caso, U siempre va a ser 1. U terminal siempre va a ser 1. B o V va a ser igual a 1 más Y120. Y120 en este caso nos dio 4. Entonces, 1 más 4 es igual a 5. Y en el caso de W o W, va a ser igual a V, que en este caso es 5, más Y120, que nos dio 4. Entonces 5 más 4 es 9. Entonces estas van a ser las ranuras en el cual nosotros vamos a estar conectando nuestro motor. Entonces aquí tenemos, les voy a mostrar el esquema, cómo va a quedar el esquema o cómo se representa este tipo de esquema. Sigue siendo un bobinado concéntrico. Si se fijan aquí, hay un centro, que en este caso las bobinas están concentradas. Es decir, vamos a tener una bobina más grande y en medio de esa bobina más grande vamos a tener una bobina más pequeña. En este caso solamente tenemos 2 bobinitas, pero podemos tener más. Entonces, aquí podemos ver la línea o las bobinas de color rojo son las bobinas que corresponden a la fase 1. Las bobinas de color negro corresponden a las bobinas de la fase 2. Y en este caso las bobinas azules corresponden a la fase 3. Y de esta manera podemos diferenciar cada una de las bobinas. Y aquí también podemos ver las terminales. Si se fijan acá, tenemos un cuadro de principios. Cuadro de terminales, perdón. Entonces me indica que la fase 1 está en la terminal 1 y en este caso U está en la terminal 1. ¿Está bien? Luego tengo que la fase 2 inicia en V y en este caso está en la ranura 5. Este caso de aquí. Y en el caso de la fase 3 es W. En este caso, W inicia en la ranura 9. Que está aquí. Entonces, U, V y W en este caso van a ser las ranuras de inicio. Y en este caso, X, Y y Z van a ser las terminales de final. En este caso, correspondiente a la primera fase, correspondiente a la segunda fase y correspondiente a la tercera fase. Bien. Y esta es la forma en que ustedes tienen que entregarme el esquema, ¿verdad? Siempre el título, la parte superior, en medio el esquema, obviamente
bien espaciadito para que no quede montado. Con la información de estas terminales, que en este caso esta bobina se corta, entonces con la información a qué ranura va, en ambos lados. Y finalmente, pues obviamente tenemos el cuadrito aquí que me indica dónde van a estar las terminales de inicio y dónde están las terminales de final de cada una de las fases. Bien, esto va a ser entonces lo que ustedes van a tener que hacer ahora. Vamos a trabajar con el ejemplo entonces. En este caso, pues aquí están los cálculos. ¿Qué información voy a ocupar de los cálculos nuevamente para poder graficar? Voy a ocupar U. Entonces, en este caso, U va a ser igual a 2. Eso quiere decir que van a ser dos bobinas por grupo. Voy a ocupar M, que en este caso va a ser la amplitud, que es 4. Y obviamente voy a ocupar las terminales del mismo torre, que en este caso de cada una de las fases va a estar en 1, en 5 y en 9. Entonces, esa es la información que ocupo para graficar. Si ustedes en el momento de hacer los cálculos se equivocan, muy comúnmente se equivocan acá, entonces al tergiversar la información de acá, obviamente se van a equivocar, no van a poder seguir avanzando o no les va a salir el esquema. Entonces hay que tener cuidado con estos datos, estar concentrados a la hora de implementar la información y obviamente después hay que hacer la operación, ¿verdad? Que también a veces pueden bien los cálculos pero operan mal. Entonces vamos a trabajar ahora, voy a compartir pantalla nuevamente. Déjenme ver acá, vamos a ver cuál es. Entonces ahora ya aquí tengo mis ranuras, en este caso son motor de 24 ranuras, ya tengo dibujadas mis ranuras. Entonces ahora lo que toca es utilizar los valores. En este caso le decía que el valor que vamos a ocupar son U. U, que en este caso va a ser el número de bobinas. Este U va a ser igual a 2, según la información de los cálculos. Otra información que vamos a ocupar es M. Y M en este caso va a ser igual a 4, según los cálculos. Y pues posteriormente vamos a ocupar la información de las terminales, que en este caso las terminales iban a ser U, V y W. Y en este caso va a estar, las terminales van a estar colocadas en 1, van a estar colocadas en 5 y van a estar colocadas en 9. Entonces, ya teniendo esta información es la que voy a utilizar para poder empezar con mi esquema. Entonces, vamos a comenzar ahora a configurar nuestro esquema. Y para ello, obviamente, vamos a trabajar con primero con el color negro para trabajar con la primera fase. Entonces, bueno, darle un poquito de esto. Mire, sea visible. Entonces, mi primera bobina la voy a arrancar en 1, en la ranura 1, que en este caso aquí está. Esto sería mi U terminal. Ahora voy a trabajar en este caso con U, que en este caso van a ser el número de bobinas. En este caso usted me marca que van a ser 2. Entonces cuento de aquí 1, 2. Eso quiere decir que aquí va a ir mi otra bobina. Luego voy y ubico la amplitud. La amplitud me dice que es 4. Y van a ser las ranuras vacías. O sea, ranuras que no van a estar ocupadas por esa bobina o por esa fase. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que en 7 y en 8 va a ir mi bobina. Fíjense, fijan. Esta ranura está vacía, 1, ranura vacía 2, ranura vacía 3, ranura vacía 4. Entonces, mi bobina va a ir desde 1 hasta 8. Voy a dibujar acá. Dibujo esta acá. Vamos a ir viendo cómo sale esto. De aquí. Ahora, esa sería mi primera bobina. Después la voy a completar. O la voy a completar ahora para que no tengamos.
Aquí, insertar, insertar, en este caso, formas, una línea. Este caso, este es desde este punto, este punto. Y el color es. Entonces, ahora voy a completar. Bien, entonces voy a seguir dibujando esto. Acá queda. Listo, aquí entonces tendría, voy a seguir dibujando esto. Prolongar. Y este sería mi primera bobina. Entonces, por ejemplo, si se fijan, utiliza esta forma especial, en este caso para poder diferenciar esta bobina de una concéntrica. Lo voy a arreglar esto aquí para que mejore un poco. Mira mucho mejor. Entonces, esta sería mi primera bobina. Ahora, ¿cómo construyo mi segunda bobina? Entonces, voy a usar para este caso, voy a utilizar M nuevamente. M es igual a 4. Cuento va a ser 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que voy a trabajar desde, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Voy a trabajar entonces en 13 y en 14. Luego cuento mis ranuras vacías. Va a ser 1, 2, 3, 4. Y cuento otra vez 1, 2. En este caso, esta ranura es M, 1, 2, 3, 4, y está, es 4. Y en este caso, este 1, 2 va a ser esta vez 1, 2. De esa manera, entonces, en este punto va a ir construida mi siguiente bobina. Para ello, obviamente, voy a hacer la proyección acá. Voy a hacer esto acá. Y voy a hacer este otro. Así mismo, dibujo esto para acá. Una vez que hemos identificado dónde van a ir las terminales, obviamente, o dónde van a ir las bobinas, la cosa se facilita bastante, ¿verdad? Después solamente lo que toca es, por decirlo así, solamente dibujar o hacer el dibujo, en este caso de, de la bobina, ¿va? Que realmente sería después lo menos. Entonces el éxito para tener un buen diagrama, en este caso va a ser que ustedes hagan bien los cálculos. Y después de haber hecho bien los cálculos, entonces obviamente solamente van a identificar y no tendrían que tener ningún problema a la hora de dibujar. En este caso, a veces el problema que presentan es que se les pasa una línea y obviamente hay que borrar o hay que ponerle corrector. Entonces, eso puede ser un poco la complicación. Y después, no, teóricamente no hay ninguna otra complicación. Entonces, esta sería mi segunda bobina. Esta sería mi segunda bobina y en este caso, estas serían las dos bobinas que corresponden a la fase 1. Entonces, para dibujar la fase 2, vamos a realizar el mismo procedimiento. En este caso, pues, vamos a utilizar un color diferente. En este caso voy a utilizar el rojo. Bien, entonces,
U terminal va a ir en 1, V terminal en este caso va a ir en 5, la ranura 5. Entonces voy a identificarla. Esta va a ser la ranura 5. Y en este caso está aquí. Luego cuento U van a ser 2. 1, 2. Luego cuento las ranuras vacías, que en este caso va a ser M, que es 4. 1, 2, 3, 4. Entonces va a ir en 11 y en 12. Ahí va a ir mi otra bobinita. Luego cuento M otra vez para ya ir dibujando mi otra bobinita. Cuento 4 otra vez. 1, 2, 3, 4. Y voy en 17 y en 18. 1, 2. Luego ranuras vacías nuevamente. Tengo 1, 2, 3, 4. Y eso quiere decir que tiene que ir en 23 y 24. Y en este punto de aquí obviamente iría lo que es mi bobina. O la bobina de la segunda fase. Entonces voy a ir dibujando. Para ir avanzando en este caso en el fondo. Esta sería terminal. Esta iría hasta acá. Y esta iría hasta. Listo. Voy a utilizar esta misma línea acá. Solamente la voy a cambiar de color. Voy a cambiar color. Listo. Listo. Okay. La pinto de rojo. Y en este caso pues voy a copiar esta otra de acá para no complicarme. Lo pinto de rojo. Y en este caso ahí tendría mi primera bobina en la segunda fase. Fíjense, siempre hay una secuencia, inicia en 5, pasa por 12, luego pasa por 6 y termina en 11. Voy a armar entonces mi segunda bobina. Voy a armar mi segunda bobina para que podamos trabajar. En este caso, igual vamos a trabajar desde la ranura 17, tal como lo habíamos proyectado al principio. Luego vamos a trabajar en 24, que tenemos este punto aquí. Y en este caso, bueno, aquí vamos a seguir dibujando la bobinita. Esta llega hasta acá, esta llega hasta acá. Obviamente en la computadora es mucho más fácil dibujarlo que en el cuaderno, como les va a tocar hacer ustedes, o en hoja en blanco. Entonces, pero igual, esto, una vez que ya lo manejen, ya después se les va a hacer muy fácil poder hacer este tipo de esquemas. Entonces, mientras tanto, pues, les va a tocar dibujarlo en el cuaderno. Voy a borrar esto. Y aquí tendría en este caso mi segunda bobinita, que corresponde ya a la segunda fase. Todavía me falta una bobina, en este caso la que corresponde a la fase 3. Entonces voy a dibujar. Vamos a trabajar en este caso, vamos a utilizar el azul. Y vamos a dibujar. Bien, entonces ya tengo U terminal, que en este caso va a ser 1. Tengo V terminal, que en este caso va a ser 5. Y voy a trabajar con W terminal, que en este caso va a ser 9. Entonces me voy con la ranura 9, que en este caso va a ser este punto de acá. Bien,
Luego igual sigo utilizando los valores que necesito, que en este caso van a ser U. U va a ser igual a 2, entonces voy a contar 1, 2. Luego cuento M, que van a ser mi ranura vacía, van a ser 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que en 15 y en 16 van a ir los otros extremos de la bobina. Luego cuento M otra vez, 1, 2, 3, 4. Y mi bobina va a ir en 21 y en 22. Luego cuento, todavía me hace falta la bobina, que me falta el otro extremo, entonces cuento 4 ranuras vacías, 1, 2, 3, 4, y va a ir en 3, 4. Entonces, si se fijan aquí, para que no nos confundamos, o para que ustedes no se confundan a la hora de empezar a graficar, entonces siempre marco la terminal, que en este caso es 9. Entonces, partiendo de aquí, ya una vez ubicando dónde va a ir la bobina, si se fijan exactamente quedó donde había espacio todavía, porque lo demás ya había sido ocupado. Entonces, vamos a proceder a hacer el dibujo acá. Entonces, de 9, en este caso, iría hasta 16. De 16, en este caso, iría hasta 10. Hasta 10. De 10 iría a 15. Y 15 sería terminal. Listo. 15 es terminal. Listo. Entonces ahora solamente voy a colocar estas. Y pues obviamente le voy a pintar. ¿Ya? Busco aquí, busco el color. En este caso lo quiero azul. Y aquí las tengo en azul. Y ahí tengo armada en este caso la tercera bobina. Pero me deshice de esta. Y vamos a ver. Voy a pintar esas en rojo. Listo. Entonces ahora ya tengo mi primera bobina de la tercera fase. Entonces ahora, si se fijan, ya solo me queda esta parte aquí, y esta bobina es la que va cortada. Entonces, voy a continuar dibujando, ya solamente me queda eso. Voy a seguir en azul. En este caso de 21, iría hasta 4. De 4, iría a 22. De 22 iría a 3. Y en 3 tengo terminal. Tengo terminal. Y aquí también en 21 tengo terminal. Eso no lo había dibujado. Pero aquí arrancamos. Aquí arrancamos la bobinita, entonces obviamente aquí es terminal. Entonces ahora solamente me queda eh, colocar esto. Y este sería luego. Entonces, aquí ya tendría mi eh, segunda bobina de mi segunda fase, de mi tercera fase ya terminada. Ahora voy a cerrar esto de aquí, que es lo que me hizo falta. Ahí está. Listo, entonces ya tengo mis 3 bobinitas dibujadas. ¿Qué me hace falta ahí? Bueno, me hace falta varias cosas. Voy a trabajarlas así rapidito. Este punto de aquí
va hacia 4, entonces aquí le pongo 4. Este punto de aquí va hacia 3, entonces le pongo 3 acá. En este caso, este punto viene de 21, está, de aquí está, 21. Entonces le coloco 21 acá. Y este punto viene de 22, entonces le coloco 22. Ahora fíjense que démosle seguimiento a este viene de 21, pasa por 4 y de 4 va a 22. Entonces aquí voy a colocar 4 y aquí voy a colocar 22. Listo, ahí tendría esa parte de ahí. Ya sé dónde va esta bobina que está cortada, ya sé dónde va. Ahora obviamente voy a terminar de ubicar estos terminales. Entonces para ello tengo que alargar un poco las terminales. Cambio color. Aquí. Luego tengo esta otra terminal aquí. Pero vamos a hacer la conexión. En este caso. Bien. Aquí es donde terminamos de aplicar, de ejecutar lo que es el bobinado por polo consecuente. En este caso, el bobinado por polo consecuente, su forma de conexión va a ser final con principio. Entonces vamos a conectar este final, que este es mi final de la primera bobina, con el principio de mi siguiente bobina, que en este caso va a ser aquí en 13. Ya. Luego le doy continuidad a la bobina y la bobina termina en 19. Eso quiere decir que en 19 voy a tener la terminal de final, que en este caso va a ser X. Esta va a ser U y esta va a ser X. Listo. Entonces ya tengo con esto conectado mi primera bobina de la primera fase. Ahora voy a conectar en este caso mi segunda bobina. Mi segunda fase, perdón. Que en este caso va a corresponder al color rojo. Entonces voy a trabajarlo con el color rojo. Esta va a ser terminal nuevamente. Va a ser en 5. Le doy seguimiento. Tengo una terminal. Esta bobina termina en 11. Y voy a conectar esa terminal en este caso con el inicio. Este es el final de la bobina y lo voy a conectar con el inicio de la siguiente bobina. Entonces para ello voy a hacer esto aquí. Y voy a conectar este aquí. Y voy a tener que en este caso en 23 voy a tener la otra terminal. Luego voy a trabajar con el siguiente color, con mi última bobinita, que en este caso va a ser la color azul. Entonces nuevamente en 9 tengo terminal, está mi terminal. Le doy seguimiento, este es el inicio y termina en 15. Aquí está 15. Luego de 15 es mi final de la primera bobina, voy a conectarlo con el inicio de la siguiente bobina, que en este caso va a ser de 15 a 21. Y aquí tengo mi la conexión. Ahora, la siguiente terminal, si le doy seguimiento, termina en 3, que va a ser este punto de aquí. Y de esta manera, si se fijan, antes tenía 12 terminales, ahora solamente tengo 6 terminales. Y en este caso, que es el número de terminales que corresponde a un motor de 6 terminales, ya sea para poder conectar en delta o ya sea para poder conectar en estrella. Entonces ahora solamente queda nombrarlo. Esta va a ser U. Y esta va a ser X. Esta va a ser V. Y esta va a ser Y. Esta va a ser Z. Perdón, esta va a ser W. Y esta va a ser Z. Y de esa manera ya tendría mi esquema terminado. Lo único que le haría falta era ponerle el nombre aquí al esquema y colocar el cuadro de terminales en esta esquina acá. Aquí en este caso solamente tengo que hacerlo en base a dónde están ubicadas estas terminales. Entonces, esto es todo con respecto a los motores los motores concéntricos por polo consecuente. Entonces aquí nos vamos a quedar. Espero puedan ver el video y en este caso pues hacer los ejercicios que corresponden a este tema.